Nos vamos a ocupar hoy es la gnosis, el conocimiento y la psicología, el hombre, en esta búsqueda permanente de saber quién es y a dónde va. Acompáñenme. Aquí estamos con Julio Kuczynski, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias. Kuczynski es profesor de antropología y sabe mucho sobre psicología, todos los comportamientos humanos, ¿no? Cuando uno habla de gnosis, y usted tiene diferentes consideraciones sobre ella, ¿qué está diciendo? Desde el punto de vista gnosis, quiere decir conocimiento, ¿no? Es un conocimiento trascendental superior, pero básicamente es el conocimiento espiritual, que se diferencia muchas veces de otros tipos de conocimientos que pueden ser intelectuales. Si bien abarca el conocimiento gnóstico, abarca el conocimiento intelectual, pero también abarca el conocimiento espiritual. O sea, es el conocimiento que la persona puede percibir a través de su intuición, de un estudio de sí mismo. Pero lo más importante de todo esto es que la persona logre conquistar el autoconocimiento, o sea, la autognosis, que es conocerse a sí mismo. Esas son preguntas que desde que el hombre es hombre, Sí. se replantea y se reformula. Pero usted hace hincapié en la psicología, y a través de la psicología, ¿cómo puedo yo buscar el conocimiento? Porque, sin lugar a duda, nosotros tenemos dentro nuestro una psicología que nos hace actuar de determinada manera, que pensemos de determinada manera y que sintamos de determinada manera. Entonces, cuando la persona comienza a profundizar dentro de sí mismo, puede descubrirse y darse cuenta de lo que piensa, de lo que siente, de sus actuaciones. Y cuando logra tomar conciencia de eso, puede recién modificar sus conductas. Pero si el hombre no es solo, sino a través de su medio que lo determina, ¿cómo es la historia? Bueno, porque ahí tendríamos que hacer un estudio de lo que se llama la personalidad humana. Ajá. La personalidad humana es la que ha sido formada por la sociedad, por nuestro papá, por nuestra mamá, por toda la crianza que nos ha dado, y lo que comúnmente nos caracteriza con la forma de ser, que una persona sea espontánea, sea extrovertida, sea divertido, sea aburrido. Las características psicológicas que tiene una persona, que son muchas veces producto de la formación que la persona ha recibido en su familia y de la sociedad. Pero esto tiene factores productivos y factores que no son tan productivos. Por lo general, la sociedad, a nosotros, en el aspecto de nuestra personalidad, nos ha formado siempre de una manera en que nos enseña qué pensar, no cómo pensar por nosotros mismos. O sea, siempre la historia, nuestros profesores, tu papá dice, esto está bien, esto está mal, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. O sea, no parámetros de conducta donde uno tiene que escoger qué es lo que va a hacer. ¿Y cuándo uno determina por uno mismo? Bueno, ahí es donde la persona tiene que comenzar a bucear dentro de sí mismo para tomar decisiones propias y desarrollar un criterio propio. Muchos de nosotros, muchas personas carecen de un criterio propio porque por lo general se cae en una conducta imitativa para agradar muchas veces a las personas. Así es, como si de pronto el otro es mi examen permanente. Claro. ¿Ven? Entonces uno no se puede mostrar tal cual es, no puede aflorar, digamos, lo innato que uno tiene, que es parte de la conciencia de uno, porque como comúnmente se dice, uno vive continuamente pendiente del qué dirán, del qué dicen, y actúa en base a eso. ¿Y la psicología esotérica, gnosis, qué es? Bueno, la psicología esotérica gnóstica plantea al hombre, lo estudia desde 3 puntos de vista, A ver. que es la esencia, la personalidad y el ego. La esencia es lo esencial dentro del ser humano, lo puro, lo innato, y la expresión de esa esencia es conocida como la conciencia, como esa voz de la conciencia que late y palpita dentro nuestro, que es la que nos dice muchas veces en esa voz cuánto actuamos bien y cuánto actuamos mal. La personalidad, como recién la definíamos, ¿no?, es producto de una creación
de la sociedad, de nuestro papá, de nuestra mamá, que hay que estudiar también. Porque cuando uno estudia la personalidad de uno, ve que muchas veces las conductas que uno tiene, ¿no?, son motivadas por una debilidad de la personalidad. Esto se ve muchas veces, por ejemplo, en una manifestación. Hay personas que jamás solas se atreverían a tirar una piedra contra una vidriera. Es cierto, ¿y en grupo cómo funcionan? Y en grupo lo hacen. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque uno tiende a lo que nosotros llamamos dentro del conocimiento gnóstico conducta gregaria, o sea, a imitar lo que otros hacen, para ser igual que los otros, para agradar, para no salirse del resto. Y nadar contra la corriente muchas veces es oponerse a esas cosas, oponerse a ciertas conductas, a ciertos patrones que la sociedad nos ha inculcado. Y si nosotros vemos muchas veces lo que es la moral, por ejemplo, que está muy relacionado con la personalidad. La moral ha ido cambiando década a década, podemos decir que día a día los parámetros de moral van cambiando. ¿Y también quién determina la moral? Las religiones, los preceptos, las tradiciones, ¿qué determina la moral? Como usted lo dice, los preceptos, las tradiciones, la familia, la sociedad. Lo que hoy está bien, mañana está. Lo que hoy está mal, mañana pasa a estar bien. Seguramente para un hombre del medioevo o para una mujer del medioevo, una actitud era lo correcto, para una mujer contemporánea era todo lo contrario. Claro. Por eso ahí están los problemas que nosotros tenemos en la personalidad. Porque la personalidad, comúnmente, digamos, si apareciera en este momento una persona en el medioevo, no encajaría dentro de esta sociedad por las costumbres, porque moral viene de costumbre, las costumbres de la época. ¿Y qué pasa con los valores de siempre del hombre y la búsqueda del hombre? Bueno, porque el hombre del medioevo también se preguntaba quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ni hablar de los filósofos de la antigüedad. Y el hombre sigue preguntándose las mismas cosas y sigue con la misma incertidumbre de respuesta. Sí, pero por lo general todas las personas que andamos dentro de este tipo de conocimientos, que comúnmente se le conoce como la búsqueda de la verdad, muchas veces no se logra encontrar eso, si bien todos queremos buscarla, pero varía en la intensidad en que lo realicemos. A ver cómo es eso. Por ejemplo, hay una anécdota que cuentan que estaba el Buda y se le acerca un discípulo. Entonces el discípulo le pregunta: maestro, yo quiero saber cómo puedo hacer para llegar a la verdad. No le preguntaba qué es la verdad, sino cómo puedo hacer para llegar a la verdad. ¿Y qué dijo el Buda? El Buda agarra, lo lleva a una laguna, lo pone en la laguna, lo sumerge y le sumerge la cabeza dentro del agua, ¿no? Cuando ve que está ahogándose, lo saca. Y le pregunta al Buda, dice: cuando estabas sumergido, ¿pensabas en bellas mujeres? No. No. Cuando estabas sumergido, ¿pensabas en grandes mansiones? No. No. ¿Qué es lo más importante para ti en ese momento? Respirar. Sí. Bueno. Cuando sientas con el mismo impulso la búsqueda de la verdad, como respirar, estarás en camino de encontrarla. Porque hay muchas cosas que a nosotros en el camino nos van entreteniendo para que nosotros no podamos alcanzar la verdad. Que son la vida cotidiana, las preocupaciones de la vida cotidiana, que no son obstáculos, a veces son necesarias pasarlas, pero son realmente un impedimento muchas veces que nos ponen distracciones que los filósofos antiguos griegos, por ejemplo, no tenían tanto como nosotros. Usted dice para buscar la verdad trascendental. Claro, la verdad trascendental. Porque para algunos dicen, bueno, está bien, usted mencionó una casa, o mencionó mujeres, o mencionó objetos, y dice, bueno, ese era mi fin, sí, pero no va a ser tu verdad. Claro, pero va a ser la verdad de uno. Claro, claro. ¿Entienden? Porque la verdad podemos decir que la verdad es como, dicen que cuando entró en un país de ciegos, entró un elefante. Un elefante. Y decían que ese elefante era Dios. Ajá. Entonces, los ciegos los tocaban. Uno le tocaba en la pierna, otro le tocaba en la oreja, le tocaba la trompa. Entonces,
Cuando se va el elefante, se preguntan, ¿y para vos Dios, cómo es Dios? Y unos decían, para mí Dios es macizo y fuerte. El que había tocado la pata tenía esa percepción. Para mí decía, es blando y largo, ese había tocado la oreja. Y el que había tocado la trompa dice, es largo y está medio morboso, decía. Todos tenían razón, porque contaban parte de la verdad, pero no más toda la verdad. No tenían la concepción. Pero en esto lo importante es, por lo menos, irse acercando ese uno, en el autoconocimiento, a la búsqueda de la verdad que tiene uno dentro, que tiene de encerrar uno dentro de uno mismo, ¿no? Vamos a hacer una pausa. Y ya Bueno. venimos. Regresaremos. Aquí estamos con Julio Kuczynski, nos está explicando las conductas, los comportamientos, los conocimientos, el conocimiento. Y cuando uno dice, yo me conozco, a mí no me vengas a decir, yo me conozco. Dice, bueno, si el tipo se conoce a sí mismo, será... ¿Pero nos conocemos realmente? Eso es una tarea difícil, porque a uno muchas veces le cuesta aceptar mucho cómo es uno mismo. Esa es la traba más grande que tenemos todos nosotros. Porque nos mentimos, nos engañamos. Claro. Por ejemplo, el caso más típico, cuando nos dicen, vos sos igual a fulanito de tal, uno no lo puede creer. Sí. Pues dice, ¿yo soy como ese? No, imposible que sea como ese. Sí, pero sos. Pero el que lo ve de afuera, así lo es, lo ve. Así es. Entonces, en el autodescubrimiento está lo que nosotros llamamos la tercera parte, que es el descubrimiento de la parte psicológica de los defectos o errores que tiene la persona, que lo hacen que la persona sea tan cambiante. Porque, por ejemplo, una persona hoy ama a una mujer y mañana no la ama más. Hoy, ¿Está bien o está mal eso? pero fíjese una cosa, no es que está bien o está mal, pero en el momento que amaba a la mujer, Sí. él juraba y perjuraba y juraba sobre todo lo Le iba a amar logros toda la sagrados, vida. que le iba a amar toda la vida. Y tenía dentro de sí, La convicción. la convicción de eso, Y está bien. claro. Y eso después ¿Y desaparece. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? Ese es un tema de estudio del autodescubrimiento, porque nosotros hoy queremos una cosa y mañana no la queremos. Porque ¿qué es lo que nos hace que seamos inconstantes? Porque hoy tenemos ese problema dentro nuestro. ¿Cuántos adolescentes dicen, bueno, yo quiero estudiar ingeniería? Y a mitad de camino dicen, no, esa no era mi vocación. Es así. Y yo quería ser carpintero. ¿Y para qué tuviste 3 años? ¿No te conocés a vos mismo? ¿Qué sé yo? Porque cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a descubrirse a sí mismo, comienza a descubrir lo que piensa y también lo que siente. Ajá. Porque es muy difícil que una persona muchas veces, en ciertos momentos de la vida, muy pocas son las personas que se ponen a escuchar lo que están pensando. Ujú. Están actuando y están pensando y muchas veces ni cuenta se dan lo que están pensando. Claro, Mucho menos hablar de lo que están sintiendo. claro. Entonces, cuando la persona se da cuenta de lo que siente y logra discernir si lo que está sintiendo parte de la conciencia o parte de algún desequilibrio, llamámosle agregado psicológico, defecto o error, que puede ser una codicia, una envidia que tenga hacia una persona, cualquiera de esos defectos, ¿no? Entonces la persona se puede dar cuenta realmente de lo real que está sintiendo. ¿Y el ego qué es? El ego es lo que a nosotros nos produce más daño dentro nuestro. Dentro de las religiones se han llamado pecados capitales. ¿El ego? El ego, Ah, mira, desde el punto de vista gnóstico. mira. Por ejemplo, una reacción de ira, Claro. ¿no? Hace que la persona aflore dentro de sí todo ese sentir, ese odio que tiene, lo peor que tiene. Si la persona en ese momento logra descubrir y hacer un análisis de cómo es la manera correcta de actuar, Sí. va a poder controlar esos estados. Pero para controlar esos estados, primero tiene que saber que tiene ira. Claro. Si la persona es golosa, tiene que saber que tiene gula.
Es el primer paso. ¿Y cómo hace para dominar esa voluntad? Para dominar esa voluntad, bueno, primer paso es reconocer que uno tiene eso, darse cuenta. Pero alguien dice, uy, esa torta, qué rica que está. Sí, ¿Querés una porción? No, dame 3. claro. Pero en ese parámetro se va a decir si la persona realmente tiene hambre. No, no tengo hambre. Claro, Le gusta el dulce de leche. es así. Entonces tiene que analizar por qué quiere eso. ¿Y por qué es además- rico el dulce de leche? Y sí, todos tenemos nuestros gustos, sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces, pero ¿cuál es el límite de mis ambiciones? Claro, Pues yo puedo decir, bueno, quiero tener 1 millón. 1 millón de 1 millón de 1 millón más 1. claro. Es que ahí tiene que, como dice esa, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y pero es una frase. Eso. Es una frase, pero uno tiene que saber qué es lo que realmente necesita para su desarrollo. Ah, eso es cierto. Eso es ¿Entiendes? Entonces hay personas que muchas veces ambicionan más de lo que necesitan. cierto. Es cierto. Y en esa ambición de más de lo que se necesita, perjudican a muchos otros. Seguramente. Entonces hay que ¿Usted ver, sabe sobre antropología? ¿Siempre el hombre se comportó como tal? Siempre fue igual. siempre las guerras han existido. Desde la época de las cavernas, siempre el hombre luchó y se peleó con el otro hombre. Se peleó con el otro. Siempre. Siempre han existido las guerras. Quería o la mujer o la tierra. O el territorio, lo que él tenía. Siempre parece que lo que el otro tiene, uno es lo más necesita. importante que lo que yo tengo. No, y que uno lo necesita. Ay, que uno lo necesita, es muy importante eso que la dicen. ¿Ven? Porque muchas Pero veces... parece que el otro tiene lo que yo necesito, Sí, sin saber si yo a lo mejor ya lo tengo. es así. Por eso dicen, todas las personas que han sufrido pérdidas, realmente, se dan cuenta realmente cuando lo pierden, lo necesario que era eso. Es cierto eso. Y hasta ese momento no hay otra. No hay otra. Por eso en psicología se dice que hay ciertos factores que cambian la cosmovisión del hombre, o sea, la visión que tiene el hombre de su propia vida. Son los golpes que la persona se va dando. Siempre. Si ante una pérdida, muchas personas logran cuestionarse el porqué de la vida. No todas, pero muchas personas se cuestionan. Capaz se lo cuestionan 10, 15, 2, 3 días. No tienen una permanencia. Es así, uno va en la ruta, ve un accidente, Yo voy a bajar la velocidad. bajo la velocidad. Pasaron 100 kilómetros, empezó a acelerar de nuevo. O vas a acompañar a un amigo que se murió. Sí, ¿Y de qué se murió? Y fumaba demasiado. Agarras el atado y lo tirás. sí, Pasan 2 días, vos vas y te compras un cigarrillo. es así. Porque falta lo que es la comprensión de eso. ¿Conocimiento es lo mismo que comprensión? Forma parte. Forma parte. La comprensión nos lleva al conocimiento. Ah, Porque, por ejemplo, en la comprensión de la parte psicológica, mm. no solo uno se da cuenta de lo que le hace daño, sino logra obtener la forma correcta de actuar. ¿Y es legítimo pedir ayuda? Sí. Porque uno puede decir, bueno, yo todo lo puedo. No, eso puede estar basado en un yo de autosuficiencia. La persona se cree muy autosuficiente. Por ejemplo, hay personas que en este tipo de estudios rasgan lo que es la mitomanía. ¿Entienden? Sí, sí, sí. Entonces, no hay nadie que los ayude. Y en ese aspecto... Creen que todo lo pueden. Cree que todo lo pueda. Y como dice el dicho, el cementerio está lleno de imprescindibles, ¿no? Personas que todo lo podían. ¿Y el miedo? ¿El miedo cómo juega? Porque para comprender, para conocer, para avanzar en todos estos puntos, yo tengo que dejar el miedo a un costado. Claro. Es que es algo que hay que dejar de Yo costado. tengo que autovalorarme, tengo que autoestimarme, tengo que dejar el miedo. Es decir, ¿yo puedo? Claro que yo puedo. Claro. Es que parte por una decisión firme y concreta de decir, me voy a enfrentar a lo que realmente soy. Cuando la persona toma la decisión de decir, me voy a enfrentar a lo que realmente soy, lo puede comprender y lo puede corregir. ¿Esto se hace durante toda la vida o hay algún momento de la vida indicado? Uno tiene toda la vida por delante. O Esto a veces es tarde. nunca es tarde, pero para descubrirse uno tiene toda la vida por delante. ¿Y cuál es el premio? El premio es el conocimiento que uno adquiere. Puede ser que en algunas religiones se llama autorrealización.
¿no? Iluminación. También. Pero es que la persona logre conquistar el conocimiento propio de uno mismo y extraer la conciencia, cada vez tener dentro de uno, tener una luz mayor para ver mejor. ¿Y a usted cómo le fue? Calculo que me está haciendo bien, estamos tratando, haciendo lo posible, no... ¿Cuándo se dio cuenta que realmente tenía la necesidad de comprender a través del conocimiento? Y hace 20 años aproximadamente. Estamos 20 años... Uno tiene que sufrir, padecer o vivir una crisis para darse cuenta que así debe ser. Es así. Porque muchas veces en las grandes crisis, donde dice que la persona toca fondo, Sí. dice yo tengo que salir de esto. Claro. Entonces cuando la persona en las grandes crisis logra conocerse lo peor que la persona es, Sí. porque aflora lo peor de uno en los pensamientos. Por eso los suicidas están solos en el momento del suicidio. Sí. Y logra aflorar lo mejor de uno también, porque logra aflorar la capacidad para levantarse y seguir adelante. Muchas gracias, Julio. Buena vida para usted, ¿eh? No, muchísimas gracias a usted. Ya venimos.